Lorraine y su marido Ed Warren eran dueños del misterioso Museo del Ocultismo, donde la pareja guardaba objetos supuestamente poseídos. Lorraine Warren, la investigadora de sucesos paranormales que inspiró la serie de terror El Conjuro, ha fallecido este jueves a los 92 años. Mi abuela, Lorraine Warren, nos dejó en silencio y en paz para unirse a su amado Ed. Fue feliz y estuvo riendo hasta el final, escribió su nieto, Chris Ginnell, en una publicación en las redes sociales. Clarividente y medium profesional, Lorraine nació en el estado de Connecticut el 7 de septiembre de 1926. Junto a su esposo, el demonólogo Ed Warren, fallecido en 2006, eran investigadores de fenómenos paranormales en Estados Unidos, que llegaron a ser mundialmente famosos tras el lanzamiento de una serie de películas de terror basados en ellos. Entre sus casos más populares, que sirvieron de base para el proyecto El Conjuro, dirigido por James Wan, se encuentran el poltergeist de Enfield, el llamado terror en Amityville, y la historia de la muñeca diabólica Annabelle. Las películas sobre estos casos fueron protagonizadas por Vera Farmiga y Patrick Wilson. Su investigación más famosa, El terror en Amityville o la casa maldita de Amityville, tuvo lugar en Nueva York en los años 1970, cuando Ronald DeFeo mató a toda su familia y luego confesó el hecho, asegurando que fue dirigido por voces en su cabeza. Posteriormente, la familia Latz se mudó a la casa, pero muy pronto la abandonaron, a causa de sucesos paranormales que los hicieron sentir asustados e inseguros. Actualmente, objetos de estas y de muchas otras investigaciones se mantienen en el Museo del Ocultismo, inaugurado por la pareja de Warrens en su propia casa en Estados Unidos. Se cree que Lorraine y Ed se llevaban estos elementos, supuestamente poseídos por espíritus oscuros, al finalizar un caso sobre un hecho paranormal, para mantenerlos bajo vigilancia. Lorraine Warren, la investigadora paranormal, que inspiró una serie de películas como El Conjuro, dejó de existir a los 92 años, según informaron sus familiares en sus redes sociales. La muerte de la clarividente y medium profesional dejó muy apenados a sus admiradores, quienes lamentaron su fallecimiento. A continuación, te damos a conocer 10 cosas que debes conocer sobre ella. 1. ¿Desde cuándo tuvo experiencias paranormales? Lorraine Warren, cuyo nombre era Lorraine Rita Moran, nació el 31 de enero de 1927 en Bridgeport, Connecticut, Estados Unidos. Estudió en un colegio católico de niñas, lugar donde aseguró que tuvo su primera experiencia paranormal a la edad de 7 años cuando comenzó a ver luces alrededor de las personas. Recuerdo que una vez le dije a una monja de mi colegio, «Tus luces son más brillantes que las de la Madre Superiora». Ella contestó, «¿Qué luces?», contó en una entrevista realizada en 2013. Tras ello fue castigada porque pensaban que estaba mintiendo. Desde ese momento comprendió que podía ver el aura de las personas, pero como nadie le creía guardó en secreto las cosas que veía, y presentía hasta que conoció a su esposo Ed Warren. 2. Se casa con un demonólogo. A la edad de 16 años conoció a Ed Warren en el Teatro Colonial de Bridgeport, lugar donde él trabajaba y Lorraine frecuentaba con su madre. Tras tener una amistad y empezar a salir, se casaron cuando su pareja retornó de la Segunda Guerra Mundial. Tuvieron una hija llamada Judy. Ed Warren era el único demonólogo reconocido por la Iglesia Católica, se dedicaba a pintar y llegó a ser un gran autor de varios libros de ciencia ficción. Murió en el año 2006. 3. Lorraine Warren desarrolla su don. Lorraine desarrolla su don cuando decide acompañar a su esposo a pintar cuadros de casas supuestamente embrujadas. Ambos se sentaban en la orilla para tener una vista panorámica. Es desde ese lugar donde podía ver si dicho hogar realmente estaba encantado o no. Además, tenía la capacidad de visualizar todo lo que había pasado, y si existían fantasmas o algún ente demoníaco. Después de un tiempo, ella les proponía a los dueños de las casas que compren los cuadros, en los que normalmente había fantasmas u otros entes alrededor. Las personas aceptaban con la única condición de que la pareja investigue los hechos que atormentaban a la familia. 4. Reconocimiento. Ed y Lorraine obtuvieron reconocimiento y fundaron en 1952 la Sociedad para la Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra, dedicada a investigar hechos paranormales. Se aventuraron tanto que llegaron a la rectoría de Borley,
lugar situado en Essex, que cuenta con la fama de ser la casa más encantada de Inglaterra. A pesar de esto, los Warren no cobraban por sus investigaciones. 5. Clarividente y medium. Después de estar investigando casos paranormales de forma profesional, Lorraine Warren fue identificada como clarividente y medium por tener la capacidad de percepción extrasensorial que le permitía recibir información de acontecimientos futuros o pasados, personas o lugares que ella misma desconocía. 6. Museo de lo oculto. Debido a que los Warren iniciaron sus investigaciones a principios de los 50, la pareja pudo acumular objetos para establecer el primer museo de ocultismo en la década de los 80. Este lugar, que alberga cosas embrujadas o evidencias de exorcismo, está ubicado en el sótano de su casa en Connecticut. 7. No todo era malo. Lorraine Warren dijo que todo lo que tenga que ver con lo paranormal no siempre tiene que estar vinculado con el miedo u horror. Como ejemplo dio a conocer la foto de una boda en la que aparecía el rostro de una mujer. La novia dijo que se trataba de su madre fallecida poco antes del matrimonio. 8. Archivo fotográfico. La pareja tiene un extenso archivo fotográfico donde se evidencia fantasmas y espíritus. Sin embargo, algunos de sus detractores aseguraron que se trataba de desperfectos en la imagen. 9. Investigaciones importantes. El año 2012, Lorraine tuvo una participación importante en la investigación del Amityville Horror. Gracias a su don se pudo descifrar la oscura historia detrás del espantoso hecho ocurrido en la casa. Posteriormente, se hizo una película basada en ella. 10. Al cine. Ante las filmaciones de El Conjuro, Lorraine Warren era consultora de la producción, incluso apareció en un cameo durante la película. La escena en la que sale es donde los actores que interpretan su papel, y la de su esposo están dando una conferencia de demonología. Sus investigaciones también fueron usadas como fuente para todas las películas de la serie Annabelle, La Monja y El Conjuro 2. Lorraine es interpretada por la actriz Vera Farmiga.